Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darío Olivares y soy estudiante en INACAP, Universidad Tecnológica de Chile. Y lo que vamos a analizar en este video es cómo particionar discos en nuestro sistema operativo de Red Hat Enterprise Linux. Veamos cómo se hace esto. Bien, debemos recordar que el sistema operativo Linux, al igual que la mayoría de los sistemas operativos modernos, también permite trabajar los discos y estos ser divididos en varias particiones, donde cada partición se trata como un disco independiente del resto. Todo este proceso se conoce como partición de disco, que es lo que vamos a analizar ahora. Para ello, primero vamos a abrir un terminal, vamos a acceder como superusuario, como root, y nosotros tenemos aquí un disco de 5 GB que hemos incluido en el sistema para poder trabajar con él. Vamos a ver esto. Para ello vamos a acceder al archivo. Vamos a mostrar el archivo que se encuentra en la siguiente ruta: var log y dmsg grep sd para ver los archivos SATA del sistema. Y vemos cómo está el disco SATA A y el B. El B tiene una capacidad de 5 GB. Con este es el que nosotros vamos a trabajar ahora, ¿ya? Con el disco B, SDB. Vamos a revisar esto en la tabla de particiones. Accedemos con la siguiente ruta y partitions. Y ahí vemos todas las particiones que reconoce el kernel del sistema. Esta es la que nosotros vamos a trabajar, SDB, ¿ya? Para ello nosotros vamos a utilizar el asistente que tienen los sistemas GNU Linux, que es fdisk. Fdisk. Y vamos a acceder con al, al disco, ¿cierto? Que dijimos que estaba en dev, sdb. ¿Ya? Aquí vemos como ya el prompt, el gato, ya no está. Así que no podemos ingresar comandos que sean interpretados por el shell, sino que más bien tenemos que ahora apegarnos a las órdenes que aparezcan. Aquí, por ejemplo, la letra M nos indica qué órdenes tenemos, la ayuda, ¿ya? Las que nosotros vamos más a ocupar va a ser la P para ver la tabla de particiones y la N para añadir nuevas particiones, ¿cierto? Y también la D si fuera necesario para suprimir alguna partición. Y finalmente la W para grabar todos los cambios en el disco, y la Q es para salir sin guardar los cambios, que son los comandos o las órdenes más utilizadas en este asistente. ¿Ya? Así que vamos a agregar ahora un nuevo disco. Así que, como bien lo indica acá, con la letra o el carácter N, agregamos un nuevo disco. Pero antes vamos a ver la tabla de particiones, para ver qué disco tenemos. Aquí tenemos el disco SDB, ¿cierto? El que habíamos mostrado delante, que tiene un poco más de 5 GB, ¿ya? Ahí se muestra también en la unidad en sectores. Dice que tiene más de 10 millones de sectores este disco. Y acá abajo nos muestra eh, cómo está dividido, la geometría del disco, cómo se divide, qué particiones tiene. Vemos que no tiene ninguna partición al momento, que es lo que nosotros ahora vamos a agregarle. ¿Ya? Así que con el comando N, vamos a agregar un nuevo disco, ¿ya? Y allí nos pregunta si nosotros queremos que sea un disco extendido o una partición primaria.
¿cierto? Una partición extendida o partición primaria. Y elegimos E o P. Vamos a poner P, vamos a crear una partición primaria y nos pide el número de partición. Tenemos disponible de 1 al 4. Nosotros, para ser ordenado, vamos a colocar el 1. Luego, aquí FDIS nos está preguntando desde qué sector nosotros queremos iniciar esta partición. Pero dice que hay un valor predeterminado, que es 2048. Y eso que el disco está nuevo, ¿cierto? Todavía no se ha particionado. Esto es porque los primeros 2048 sectores, que corresponden a eso de un mega, se reserva para la tabla de particiones y para el grupo. Estos 2048 sectores, este sector se conoce como MBR, Master Boot Record, ¿ya? Así que se reserva el sistema el primer mega. Por eso no dice valor predeterminado. Hacemos clic, o sea, hacemos enter, ¿cierto? Para aceptar este valor predeterminado, ¿ya? Ahora nos pregunta el tamaño de esta nueva partición. Si nosotros apretamos enter nuevamente, se va a completar el disco con esta partición primaria que estamos creando. Así que nos dice que nosotros también podemos definir el tamaño con más el tamaño si queremos en kilo, en mega o en giga, ¿ya? Ahora nosotros vamos a agregar 2 gigas, ¿ya? Así que ponemos más 2 y G, que sería giga, ¿ya? Hacemos en enter y ya ha sido creada esta partición primaria. Revisamos en la tabla de particiones con la letra P y aquí ya nos indica que se ha creado una nueva partición, ¿cierto? Para este disco SDB, ¿ya? Donde nos muestra el dispositivo, ¿cierto? Donde comienza, el fin, la cantidad de bloques, el ID del tipo de partición que es y el sistema que es Linux. Podemos nosotros agregar una nueva partición con la letra N nuevamente y nos pregunta si queremos nuevamente una partición extendida o una partición primaria. Ahora nosotros vamos a crear una partición extendida. Nos pregunta el número de partición, como delante colocamos 1, ahora vamos a colocar el 2 por orden. Y nos pregunta nuevamente dónde queremos empezar. Aceptamos el valor por defecto, es decir, la continuación de la partición anterior que ya hemos creado. Si nos fijamos, aquí está el fin de los sectores del disco anterior, en 351. Ya nos está recomendando y sugiriendo que empecemos en este sector, que es uno más del anterior. Así que presionamos Enter y ahora nos pide el tamaño. Vamos a agregar 512 megas. Revisamos la tabla de particiones con P y ya tenemos el disco SDB2, la partición mejor dicho, creada y lista. Si nosotros apretamos nuevamente N de New para una nueva partición, ahora nos pregunta si nosotros vamos a agregar una partición lógica o una partición primaria. ¿Por qué nos pregunta una partición lógica? Porque nosotros ya hemos creado una partición extendida y podemos llenarlas con particiones lógicas, ¿ya? Vamos a crear una partición lógica con L. Nuevamente nos pide dónde queremos iniciar dentro de esta partición extendida. Vamos a colocar el valor por defecto. ¿Y cuánto queremos asignarle? Vamos a asignarle 1 giga. Perdón. Como
delante le asignamos 512, tiene que ser menor que esto. Así que va a ser más 256 megas. Consultamos la tabla de particiones y aquí se encuentra ya con el número 5 porque es una partición lógica que está dentro de la extendida. ¿Cómo sabemos esto? Por los números o por los sectores. Porque aquí comienza la extendida y aquí termina. Y vemos cómo la lógica se encuentra dentro de los rangos de la extendida. ¿Ya? Si nosotros nuevamente apretamos N, vamos a crear una partición lógica o primaria. Vamos a crear una lógica. Nos pregunta dónde queremos empezar en el disco, por defecto, y cuánto vamos a asignarle. Vamos a darle 250 megas. Consultamos y ahí se agregó como número 6. Ahora, antes de salir, nosotros en este asistente tenemos que grabar los datos. ¿Cómo se grababan? Si consultamos la ayuda, nos decía que con la letra W dice que se escribe la tabla en el disco y se sale del asistente. Así que apretamos W y nos indica que se está actualizando o que ya se actualizó la tabla de particiones. Nosotros podemos consultar la tabla de particiones, así que vamos a ir a cat, vamos para que muestre el archivo, a prod y a particiones. Y aquí ya vemos cómo aparecen los nuevos discos o las nuevas particiones que hemos creado con FDisk. Así que de una manera bastante simple, pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque está en juego los discos del sistema, así que no queremos correr ningún riesgo. Hay que hacerlo con mucha calma y con mucha precisión de acuerdo a las necesidades que nosotros consideremos. De manera que, a modo de resumen, con el asistente FDisk, ¿cierto? Y el nombre del dispositivo o la dirección donde se encuentra el disco, nosotros podemos de esa manera crear, consultar y también eliminar particiones para cada uno de los discos que se encuentran en nuestro sistema. Espero que le haya sido de utilidad para que ustedes puedan crear sus propias particiones de diferentes tipos, ya sea lógica, extendida o primaria, y nos estaremos viendo en un próximo video tutorial. Hasta pronto.